Hola amigos, en el día de hoy hablaremos sobre la encuesta. ¿Qué es la encuesta? ¿Cuál es la función de la encuesta? ¿Cuáles son las características de la encuesta? ¿Y cuáles son los tipos de encuestas? Así que comencemos de inmediato. Las encuestas son un tipo de instrumentos de recopilación de información que consisten en un conjunto de preguntas preelaboradas y dirigidas a una muestra de individuos de alguna comunidad en específico. Si, por ejemplo, en una comunidad hay 100 niños, una muestra sería tomar una cantidad de todos esos niños para entrevistar y no a todos. Podrían ser 20, 30 o simplemente 10 niños de esos 100. Tienen el propósito de conocer la opinión de los individuos encuestados frente a alguna entidad, problemática, situación o asunto que requiera mejorar. Las preguntas en las encuestas son diseñadas por profesionales y tienen en cuenta todas las variantes del público al que evaluará, bien sea cuestiones de edad, clase social, nivel económico, usuario de algunas compañías y demás. Imaginemos nuevamente el ejemplo de los 100 niños. La muestra que tome debe incluir niños de diferentes edades, niños de diferentes niveles económicos, niños de diferentes niveles educativos y demás, para que así la encuesta sí sea objetiva. Las encuestas se organizarán en torno a una investigación cuya función es recolectar las informaciones necesarias para comprobar una hipótesis. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Son abiertas cuando la respuesta es subjetiva y el encuestado responde según su parecer, utilizando las palabras que desee. Son cerradas cuando las opciones son de elección múltiple y el encuestado solo escoge una de las opciones que le ofrecen. ¿Cuál es la función de la encuesta? La encuesta cumple con la función principal de obtener información de individuos o grupos y facilitar a un espectro amplio de población. Los resultados obtenidos le ayudan a los encuestadores a obtener información a partir de las respuestas ya analizadas para asumir algunas acciones, normalmente para efectuar cambios que le ayudan a mejorar aspectos negativos y continuar haciendo las mismas cosas que ya están bien. ¿Cuál es la estructura de la encuesta? Es decir, ¿cuáles son sus partes? La introducción. En esta parte, el encuestador debe ser claro y breve. Debe convencer al encuestado para que se motive a contestar las preguntas, estableciendo el propósito y las ventajas de aportar a dicha encuesta. El cuerpo. En esta parte se incluyen todas las preguntas de la encuesta que deben contar con unas características peculiares, las cuales te contaré en breve. Cierre o conclusión. Aquí termina la encuesta. El encuestador agradece, bien sea la encuesta por llamada telefónica, personalmente o por página web. ¿Cuáles son las características de la encuesta? Tiene una metodología clara y organizada. Permite realizar análisis para mejorar aspectos. Cuentan con una estructura sencilla. Posee preguntas claras y de manera ordenada. Son flexibles, pues adaptan sus preguntas para todos los encuestados. Cuenta con una secuenciación lógica de las preguntas. En algunas encuestas se ofrece dinero a los encuestados. Esto es para motivarlos a participar como incentivo por su tiempo dedicado. En ella se promueve la confidencialidad para que nadie se sienta intimidado o comprometido de responder. ¿Cuáles son los tipos de encuestas? Las encuestas, según su forma, pueden ser a lápiz y papel, telefónicas o digitales. Según su estructura y contenido, pueden ser encuestas exploratorias, encuestas descriptivas, encuestas explicativas o analíticas, encuestas predictivas, encuestas evaluativas, encuestas acerca de hechos ocurridos, encuestas acerca de opiniones, encuestas acerca de la popularidad de un personaje o grupo, entre otras. ¿Qué es y para qué sirve Google Forms? Google Forms o formularios de Google es una herramienta de G Suite, ahora conocido como Google Workspace, la cual nos ayuda a crear formularios simples y rápidos. En principio pensaríamos que es simplemente una herramienta para hacer encuestas, pero la verdad es que puede llegar a ser extremadamente útil para otras cosas como registro de asistencia, exámenes que se califiquen solos y muchísimo más. Y si a esto le sumamos que podemos conectarla con Google Sheets, que son las hojas de cálculo de Google, podemos expandir su funcionalidad. Estamos ante una gran herramienta para aprender a usar.
Google Forms sirve para hacer encuestas, crear registros para un evento, hacer reservas para un evento o algún servicio, hacer exámenes o cuestionarios, hacer exámenes que se califiquen automáticamente, crear formularios de ingresos, de ventas o de costos, crear formularios para ingresar cualquier tipo de información a una base de datos de Google Sheets. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación o diálogo entre dos o más personas para obtener información, en donde se utilizan preguntas para abordar el tema a tratar. En una entrevista siempre habrá dos actores, una persona llamada entrevistador y otra llamada entrevistado. El entrevistador es la persona que realiza las preguntas, genera un ambiente de confianza y por lo general lleva un formulario de preguntas para poder guiar el tema. Por otro lado, el entrevistado es la persona que se encarga de contestar las preguntas, sabe o tiene conocimientos previos de lo que se va a hablar y por lo general debe contestar de manera clara y completa para generar una buena información. Existen diferentes tipos de entrevista. Aquí te dejo algunos ejemplos. Tenemos la entrevista laboral, que se utiliza para contratar a un empleado. La entrevista clínica, en donde un paciente es entrevistado. También tenemos la entrevista de medición o de encuesta, que se utiliza para recabar o medir datos. Y la entrevista periodística, la cual cubre un hecho o suceso. Una entrevista puede estructurarse según el tipo de pregunta que la contenga, por ejemplo, preguntas abiertas, preguntas cerradas o preguntas mixtas. Las preguntas abiertas son aquellas que generan una respuesta amplia, ayudan a conocer con profundidad el tema y por lo general el entrevistado puede dar una opinión del tema. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas que generan una respuesta concreta del tipo sí o no. Por lo general no se puede dar alguna opinión del tema. Finalmente, las encuestas que llevan preguntas mixtas son aquellas que están compuestas por preguntas abiertas y cerradas.